Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. Hace 3 años conocí en Santiago de los Caballeros, en el festival llamado Santiago de los Caballeros International Film Festival, a nuestro invitado de hoy. Fue el encargado de presentar nuestro trabajo, Carta Malva, en el evento en el que asistimos sus productores. Su presentación me impresionó, reflejó vasto conocimiento sobre cine, literatura, aunados a la gracia y la gallería propia de los cibaeños, de los caballeros del Cibao. De todos los cibaeños, todos son chulos. Su sonrisa, su entusiasmo nos abrió la ciudad corazón, fue una experiencia inolvidable. En la pasada Feria del Libro publicó su colección de cuentos, Principio de Incertidumbre, una colección entre el sueño y la vigilia, la duermevela, en donde se rompen las paredes estrictas de las leyes de la física. Lo dice alguien que reprobó física en secundaria, o sea, imagínense lo experta que soy. Hoy tengo un gran placer de presentar con mayor entusiasmo y servir de capitaleña anfitriona a un autor que me ha fascinado con unos relatos en los que me despegué del tiempo para acompañar a sus personajes dominicanos, latinos, pero principalmente santiagueros, cibaeños, flotantes entre el hoy, el recuerdo, el porvenir o bien el presente perpetuo, como diría Octavio Paz. Es una cita para impresionar a mi invitado con su obra El principio de incertidumbre. Bienvenido a Poncho Morado Podcast, mi querido amigo Danilo Rodríguez. Bueno, gracias, de verdad, gracias. Para mí es honestamente un alto honor que tú me hayas invitado a este podcast que tiene tanta sustancia. Los episodios que he escuchado realmente me han atrapado Oh, por la gracias por manera en que se escucharnos. maneja. Eso es tremendo, tremendo honor que nos Así es. escuchen de allá. Aprovecho para a través de ti mandar un abrazo a nuestros oyentes de Santiago. Tengo algunos muy especiales, como Laura Pobo Walder, como doña Rosina de Alvarado, nuestros amigos de Santiago International Film Festival, los Ujú, Juanes, ujú, ujú. y toda la gente que queremos desde este lado del país, también en Puerto Plata, Román Medina y otros que no hacen el honor de escucharnos. Cuéntame, ¿cómo te fue en tu viaje de Santiago a la capital? Hoy es miércoles de grabación y Danilo tuvo la cortesía de interrumpir su jornada para venir a hacer este programa. Y no solo lo hizo, sino que además, como buen gallardo cibaeño, me trajo un regalito que yo voy a disfrutar próximamente. Cuéntame del viaje. Bueno, no, para nada, gozándomelo, porque imagínate, me has invitado a hablar de mi libro y ya eso es una gran cosa. Y como te decía antes, yo, teniendo una lectura como tú, al nivel que hiciste esta lectura de este libro, yo creo que el que está honrado y el que tiene el honor de estar aquí soy yo. O sea que para mí, gozándome el viaje y gozándome la movie. No, no Ujú. estoy extrañada. Yo sentía que me iba a gustar. Es la primera obra tuya que leo. Sé que tienes libros de poemas, sé que tienes otro libro de cuentos. ¿Cómo se llama el otro? Los relatos no están coleccionados en ningún otro libro, están scattered, así Sí, como porque Danilo ha ganado tantos premios que si yo me pongo a decir todo lo que se ha ganado, no se nos va a acabar el programa. unas cositas. Pero sí, a nivel regional y nacional, sus historias han sido galardonadas y les aseguro que cuando lo lean, que es una lectura agradable, encontrarán su bagaje cultural. Cuando digo cultural, no solo en la literatura, en el cine, sino de nuestra cultura dominicana y particularmente cibaeña. Decías que los poemas también están dispersos. Sí, hay un poemario mío que salió así cuando estaba muy joven. Bueno, no muy joven, pero que estaba mucho más joven que Ay, ahora, cuando sea muy joven, lógicamente. él nació el año que yo entré al Eh, colegio, 1982. Bueno, es que ya todo el mundo para mí, un muchacho joven. Bueno, en realidad todo el mundo es un muchacho joven para sí, mí sí, ahora. uno va viendo eso a Pero medida que pasa el continúa, tiempo. decía que lo Bueno, escribiste. esto salió en el 2008 en el concurso de Funglode, que Ujú. convoca poesía, novela, teatro y periodismo y fotografía en ese. Yo creo que ya tienen algunas otras categorías, pero en ese momento yo envié mi poemario que se llama 14 días y otros poemas y resultó premiado. Entonces, ese libro ya está fuera, digamos, de poesía. Pero este libro, Principio de Incertidumbre, es el primer libro así ya propiamente de mi autoría, de mi producción, que sale como
al aire. Los otros son textos que han sido antologados en su mayoría. Entiendo, muy bien. Este ya es una colección publicada por el Búho y quiero que sepan que Editorial Búho pueden seguir tanto la cuenta de Danilo, que ya la pondremos en la producción de YouTube, pero es arroba Danilo Cronopiador. 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 Ya ustedes saben, ya ustedes oyeron por dónde vienen los tiros. Un saludo a las amigas fanáticas de el gran Ernesto. Em, am, Editorial Búho señala hace unos días que es uno de los libros más vendidos de la colección desde que salió en la Feria del Libro. Pero hay un dato encantador sobre Danilo, sobre nuestro invitado, que no puedo dejar mencionar. Tú naciste en Juncalito Juncalito. y tú te criaste allá, Danilo. Sí. Cuéntamelo todo. Bueno, ¿por qué te impresiona Juncalito en primer Porque es lugar? Juncalito, debo decirlo. Porque no solamente el que no conoce la República Dominicana y nos puede estar oyendo, nos oyen desde Claro. Brasil, No, desde pero no todo el mundo conoce Juncalito, Argentina. la gente no sabe No, tampoco. ni siquiera los capitaleños especialmente no lo Sobre todo. conocemos, pero te cuento cómo lo conozco. En mi casa, los caballeros de mi casa son muy fanáticos del realismo y hemos hecho varias veces en familia, una familia de hombres porque la niña vive en México. Al Rally Frontera. Y de repente, este pueblo, porque hay que decirlo así, se despegó del cielo para que uno cruzara. Porque Juncalito es un pueblo atípico en las Antillas. Se pueden ver pueblos así tan empinados en Mesoamérica, por ejemplo. Pero Juncalito es un pueblo antillano que parece que está pegado del cielo y se despega para que uno lo cruce. O sea, no hay nada alrededor de Juncalito, excepto Juncalito y sus cafetales. Es hermoso, Sí. limpio. Es un verdadero paraíso. Pero es chiquitico además. Sí. Son prácticamente Me como... sorprende mucho que te emocione tanto y que lo sepas, de verdad. Sí, y voy a reservar porque, bueno, esto sale domingo, ya habrán leído ustedes mañana en Acento, lo que sobre el particular diré. Y me da mucha emoción conocer que este autor es de este lugar tan hermoso. Tus padres son de allá, Sí, Munchi. no, y yo, Hazme un chin la historia. Mira, lo primero es que te digo, me sorprende bastante que lo conozca y que hables también de él. Juncalito es como tú dijiste, un pueblo muy hermoso y atípico por las razones que tú dices, pero también porque a pesar de ser campo, no parece un campo. O sea, No. es un pueblito. Lo que pasa es que está tan en la montaña, tan en la sierra, que Ujú, lógicamente está aislado del resto de la ciudad y del ujú. resto inclusive de los campos aledaños y de los pueblitos aledaños que están por ahí. Y también tiene la particularidad que es el último pueblito de la provincia de Santiago. O sea, después de ahí está la cordillera central y lógicamente entonces está Santiago, San Juan Ujú. al sur Es ya, para cruzar por la cordillera del Cibao al sur al del sur, país. pero Sí, sí, sí. no hay vías de comunicación Sí, sí, directa, sino sí. que ya, o sea, ya no hay manera. Ese es como el límite, digamos, Ajá. es el límite de la provincia de Santiago y eso lo hace muy particular. Y también algo que tú dijiste, parece una cosa que se cayó del cielo. Yo siempre llevo amigos allá, he compartido con muchos escritores, poetas, pintores, músicos. Aceptamos invitaciones Bueno, pues mira, los un amigos día de de esto, Poncho mira, tenemos Morado. inclusive una idea de hacer un festival de poesía ya con una escritora de Ay, qué idea Santiago tan lindo como... que puede Sí. bueno, que la hagamos luego. Pero en fin, yo crecí en ese pueblo hermoso, todavía estoy muy relacionado con Juncalito. De hecho, voy cada mes, cada 2 meses, mi esposa es de allá y su Ay, qué familia vive allá. lindo. Un saludo Eh, para ella. ¿Cómo se llama tu esposa? Mari Rodríguez. Mari, un saludo para Sí, ti. Una algunos para... dicen la maga, pero eso es una cuestión interna. Eh, entonces, eso crecía allá. Juncalito, a Juncalito llegó la electricidad en el 2003. O sea, yo te No, puedo imaginar no, lo que güey. significa crecer en un pueblo como este, aislado completamente de la ciudad, en los años 80, 90, que fue mi niñez y mi adolescencia. O sea, O sea, ustedes eran conjumiadores. yo tengo un Macondo personal. Mi Macondo se llama Juncalito, de verdad. O sea, yo crecí en un sitio donde se hablaba de muertos, de brujas, de eso, en un pueblo que la Navidad eran unos eventos absorbentes, las fiestas patronales eran una cosa como la feria, eso, o sea, yo leo a García Márquez, yo siento que es una historia mía de mi niñez y mi juventud.
Y ya luego, después que terminé el bachiller, entonces me mudé a la ciudad y ya empecé mi carrera universitaria y demás, y ya me he quedado en la ciudad todo el tiempo, pero Y yo no paso un estudiaste en mes. Santiago, ¿qué carrera Yo estudié estudiaste? educación, Ujú. educación en el área de matemáticas, increíblemente. Ok. Matemáticas y física, y eso es importante para el libro. Por eso Sí, el libro tiene sí. quizás esa connotación, porque, bueno, vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero el hecho de que yo haya decidido tomar esa carrera de educación en esa área específica es lo que permitió que yo pudiera tener esa curiosidad, quizá no una aprehensión, pero una curiosidad hacia la física y la física moderna. Porque imagínate, yo, vuelvo y te digo, yo estoy en un calito, en una sierra donde lo que hay es televisión a blanco y negro y con parrilla, y hay 5 canales, y venir y encontrarme con un tipo como Heisenberg, por ejemplo, o como Schrödinger, cuando empecé la universidad, para mí eso fue volarme la cabeza. O Un sea, salto cuántico. es un salto cuántico definitivamente. O sea que, Yo después pasé la materia en junio con mi querido profesor Nito Peña. Todo el que estudió en el Colegio Santo Domingo sabe que será una piedra, pero estamos hablando de un pueblo hermoso a 100.000 metros sobre el nivel del mar y una literatura que refleja ese origen especial. Y no solamente el origen, ese vínculo que desde la ciencia y desde las artes, Danilo mantiene porque Danilo es profesor a tiempo completo, ¿no? sí, ¿Cuál sí. asignatura tú impartes? ¿O Mira, cuáles? eh, yo soy un freco, o sea, yo soy De lo mío. sí, un freco de verdad. Yo hice mi especialidad en matemática y física, tengo una maestría en lengua y literatura, y tengo un diplomado en teatro. Y lógicamente he estudiado cine y me he dedicado a esto. Entonces, yo básicamente lo que enseño, ahora mismo lo que enseño más fuerte es inglés, inglés como segunda lengua Ujú. en el colegio donde trabajo en Santiago. Pero igual enseño literatura por otro lado. A veces he tenido que enseñar matemáticas también. Y teatro, he enseñado teatro a muchísimos niños, muchísimos jóvenes. Y entonces en la universidad estoy enseñando, doy cursos de producción escrita, que es producción no ficción, sino producción de textos funcionales, y una clase de literatura anglófona. Es así como a grandes rasgos con lo que estoy trabajando ahora. Tú sabes una cosa, Nina, yo siempre he querido hacer un programa sobre cine o literatura, o ambas cosas, y el magisterio. Sí. Ya encontré la persona ideal, que es un tema que me apasiona. Bueno, la prueba es lo que estoy haciendo en estos tiempos en Poncho Morado. Me voy a hacer un autocomercial que quizá no te lo había comentado, pero estamos en etapa pasando de preproducción a producción, perdón, a rodaje en un documental sobre Pedro Enrique Ureña y definitivamente tenemos que hablar. Excelente. Entonces, ya oyeron, gestor cultural, profesor, actor, trabajaste en La Soga. Sí, fue mi primera Lo vi película en tu perfil y importante. busqué inmediatamente tu Sí. Internet Movie Database y yo, pero este señor Sí, ha hecho de cuando todo. le hablo a la gente de esa película, la gente no me reconoce porque yo tenía ¿Sí? 24, 25 años más o menos Ujú. cuando se hizo esa película, que fue una de las primeras películas antes de la ley, así como de producción grande, porque de hecho Sí, que lo fue. vinieron desde Estados Unidos el director Josh Brook y Manny como productor y como lógicamente protagonista también. Fue una Tremenda. producción muy grande y se hizo en Santiago, o sea que para nosotros era como traer un cine de Hollywood para acá. Y yo tuve la suerte sí de estar ahí en La Soga. Después estuve en otros proyectos, he estado en varios proyectos. Hay algunos que todavía no han salido, con Hans García, por ejemplo, e Ingrid Cruz. Bueno, estuve en 15 horas, Patricia, una película de Fortunato, una película de ficción, etcétera. Sí, bueno, eso es una carrera muy importante para mí, pero también, y sobre todo diría yo, la parte de teatro como actor ha sido con mi colectivo en Santiago, que se llama Coturno Teatro, y por supuesto con El Cuervo, Gerardo Mercedes, un teatrista mocano también que ha hecho un poco de crossover hacia el cine, en donde di mis primeros pininos así como de teatro profesional, a través de su colectivo que se llama Caramaná. O sea que la actuación tanto en cine como en teatro para mí ha sido una parte muy fundamental en mi quehacer artístico. En Santiago y en el Cibao general, lo que está pasando a nivel, bueno, siempre ha sido así. Santiago siempre fue ha sido de vanguardia en las artes, pero lo que pude testimoniar a través de Santiago International Film Festival, donde Danilo fue uno de los organizadores, o sea, a cargo de esta gestión cultural, fue
fue una muestra de lo que él ya menciona. Y que no se me olvide, Danilo, que mi productora y querida amiga, con quien estoy trabajando el documental que te comenté, es nada más y nada menos que Desiree Reyes. La Entonces, querida Desiree, Desiree, si se me claro. olvidaba Un eso, tú. saludo para Sí, Desiree, sí, o sea, que me puse tremenda en lumbrera. manos de una buena santiaguera. Qué bien. Bien, Danilo, hablemos de principio de incertidumbre. Tus cuentos empujan al lector, te digo, esta mañana me levanté madrugada a seguir disfrutando y me quedaré en toda esta semana viviendo todos esos cambios cuánticos que plantea la colección de cuentos. Es un escenario, el de los sueños, muy conocido para cualquier persona. Todos nosotros tenemos sueños, pesadillas, Ujú. y aunque parecen fantásticos, em, uno tiende a olvidarlo. De hecho, hay personas que ni siquiera recuerdan lo que soñaron. Yo, por el contrario, quizás porque soy amante del cine y sospecho que Danilo también, tengo unos largometrajes, unos tripletazos, noche tras noche. Em, y reconocemos, o sea, estamos acostumbrados de tal manera cuando estamos despiertos, esa confusión que se da entre la realidad y la ficción, y es algo para los tiempos de antes que la gente decía, eso da tal número, ya se ha perdido un poco la tradición de interpretar los sueños de esa manera. Eh, a ti te pregunto, y ya más o menos nos vas contestando con tu formación, ¿cuál fue tu punto de partida para escribir unos cuentos que tienen como infraestructura fundamentos de la física? Claro, claro. Bueno, pregunta más bonita. Sí, ya como si introdujimos ahorita, yo estudié matemática física y eso me abrió un mundo que ya estaba ahí. No es que nuevo. De hecho, la física cuántica inicia en el 1900 exactamente con Max Planck, porque fue el primero que hizo una propuesta fuera de esa concepción clásica de la física y se desarrolla a lo largo de esas primeras 3, 4 décadas del siglo pasado. O sea, no es nueva, lógicamente, pero los fundadores de la mecánica cuántica lo que hicieron fue básicamente abrir las posibilidades y luego de ahí se ha hecho mucho trabajo intentando no solamente entender más lo que ellos propusieron. La física cuántica lo que hace es intentar entender el mundo atómico y subatómico. Cómo funciona esa cosa que nosotros no podemos tocar, ni ver, ni percibir de manera consciente o de manera macroscómica, si se pudiera llamar. Pero no solamente entenderlo, sino también sacarle ventaja. Y muchas de los avances tecnológicos que nosotros tenemos hoy, como por ejemplo las computadoras cuánticas o el mismo láser, por decir algunos usos específicos, Claro. salen de ese conocimiento y de ese estudio de la física. Entonces, eh, no era una cosa nueva. Yo empecé en la universidad en el 2000 y no era nuevo el campo de estudio, pero para mí fue nuevo. Y no solamente nuevo, sino devastador. Entender que la realidad no se circunscribe solamente a lo que nosotros podemos percibir de manera consciente, sino que hay una serie enorme de incidentes, de eventos, de elementos que están presentes en nuestra realidad, aunque no necesariamente son conscientemente percibidas por nosotros. El libro del que hablamos es un libro que, aunque tiene sus fundamentos, es un libro sobre aspectos cotidianos que usted va a identificar y se va a relacionar con ellos inmediatamente. No es nada extraordinario. El trabajo artístico de Danilo es conjugar este mundo donde la distancia desaparece en los tiempos en esa irrealidad que normalmente cuando vamos a dormir o que estamos en una duermevela sentimos y uno se levanta, soñó una cosa rarísima y trata de no hacerle mucho caso. Entonces la labor del escritor fue tratarle de darle un tratamiento, ¿no? Así como en la ciencia se le da tratamiento científico, esto que hace Danilo, que no es nuevo en la literatura, y ahorita hablaremos de toda esa literatura onírica, Ujú. no es nuevo, de Dante y quizás de Dante para acá podemos hablar de este tipo de propuestas. Em, y recientemente, en años recientes, muchos de los que no estudiamos física o los que la reprobamos en el bachillerato como yo,
Y dale. Yo siempre digo eso porque mis hijos pensaban que yo era una alumna muy disciplinada. Y yo, no, señor, eso yo lo adquirí en el tiempo, pero además en algunas asignaturas, sobre todo las humanidades, yo era buena estudiante, Ajá, pero tenía ajá. mis fallas, para ser honesta con ellos. Pero el tema es que fui muy fanática por años, precisamente porque quizás me sentía mal porque reprobé esa materia, de un programa de History Channel que se llamaba El Universo, seguro tú lo veías, donde se explica a las personas comunes y corrientes todas estas aplicaciones de la física cuántica. Ahora, en el libro, toda esa teoría se va para Santiago de los Caballeros hacia un conjunto de personajes como muchos que conocemos. Ujú. Y inmediatamente desde el primer cuento, tal vez Lidia, los seres humanos representados allí, una mezcla de subconsciencia y personalidad, juegan. Son como átomos y partículas desordenados, desordenando, que el personaje central, Fran Olivo, es que se llama, ¿no? Ujú. Y no sabemos si lo que estamos leyendo, perdón, es que Lidia, como hoy Danilo, está viajando de Santiago para acá, o si fue que ya llegó, o si es que Fran está confundido, Fran es su esposo, y no tiene claro por qué no la puede localizar. Esa típica pesadilla de no puedo comunicarme por el celular. Yo creo que ahora ya todos tenemos esa pesadilla donde el celular se queda sin batería y nos quedamos en el aire. Y se va a revelar la pregunta para ti como autores. Me pregunto cómo haces para ordenar esas historias, porque están presentadas todas como los sueños, como francamente, como esos disparates que uno Ujú, sueña, ujú. pero lo genial es que Danilo le da un sentido literario y tú estás ahí de lo más entretenido y hasta entendiendo la ilógica historia que se te está contando. Esas cosas se van revelando. ¿Cómo fluye sobre todo? ¿Tú te levantas a escribir? Yo creo que sí. Después de una pesadilla o de un sueño ordinario, por ejemplo. Bueno, mira, lo primero que quiero apuntar es algo que tú dijiste, aunque el eje transversal o la base conceptual del libro es eso de la física cuántica y demás. Ujú. Como tú lo dijiste, esto no es un libro sobre física, no es un libro complejo, es un libro de literatura, son narraciones. Son narraciones, son Y cuentos. entonces mi objetivo era precisamente cómo transformar o cómo transmutar eso a las historias que nos pasan a nosotros. O sea, todo el mundo ha tenido en algún momento, algún tipo de alucinación o de reinterpretación. Los eventos están ahí y uno cree que lo dijo de una manera y de pronto, o lo vivió de una manera, de pronto quizá no era así, alguien vio algo que tú no viste. O sea, siempre hay como una descompletud de la realidad que nosotros, a la que nos sucede de manera frecuente. Y sobre todo nos sucede, como tú dices, en ese trance entre el sueño, el despertar, en la resaca, bajo los efectos del alcohol. Supongo que lo que harán drogas también bajo la droga le pasa con O mucha facilidad. medicamento. O Ujú. medicamentos, o en cirugías, o sea, siempre hay, como el cerebro tiene una manera de agarrar cosas de la ultra realidad o de la supra realidad, no sé cómo llamarle, que no está necesariamente ahí. Entonces, no es como que es un libro de física, sino que es que eso nos pasa a nosotros, nos ha pasado. Y para contestar tu pregunta así brevemente, yo eh, el el los cuentos, por lo regular, son una revelación. Decía Cortázar como que un cuento era como un coágulo que se le iba acumulando y que de pronto él tenía que sentarse a escribir porque no había otra manera de solventarlo. De alguna manera, eso es lo que le pasa no solamente al escritor, le pasará también a todo el creativo. Pero yo soy muy fan de planificar. O sea, ya la idea está clara, pero a mí me gusta planificar porque eh, mm, yo diría que más que una expresión mía, o más que una manera de yo expresarme a través del arte, hay que buscar la manera de comunicar cosas. Ujú. Un artista que no comunique cosas y que no sean, esa cosa no sea relevante para los potenciales diletantes, yo creo que pierde un poco la pelea. Si nada más es como expresarse, ¿no? Bueno, probablemente el método científico ahí hay una influencia del hombre de ciencia hacia el hombre de letra que eres, pero además eso es muy
propio del que hace literatura para cine también, porque como se trabaja por escaletas, Efectivamente. se mantiene esa disciplina también en la escritura de cuentos y novelas. Am, ya hablamos de que eres un educador integral y de cómo inició esa vocación, pero una de las virtudes de este libro es que eh, creo que no, casi todos, no todos, las historias ocurren en Santiago. Y ahí se me ocurrió preguntarme, lo iba a buscar en internet, yo no, mejor se lo pregunto a Danilo en persona. eh, ¿Cuáles otros autores? Sé que los hay, sé que yo te decía, sí, claro, fulano o fulana, pero de los mencióname 3 autores y me gustaría, voy a ser particular, porque si incluimos a Puerto Plata, eso se amplía mucho, porque hay demasiados. Pero ¿cuáles 3 autores tú dirías? Fulano y fulano y fulano, nacido, criado en Santiago, serían destacables. No tengas miedo de dejar a alguien fuera, sino de verdad autores que consiguieron tener, puede ser de cuentos, de Claro, novela o incluso poetas, que tenemos muchos y muy buenos. claro. ¿Tú quisieras recordar Bueno, en este episodio? para cuento, porque es lo que nos convoca Ujú, hoy, tenemos a la lumbrera, digamos, del cuento dominicano, lógicamente después de Juan Bosch. Juan Bosch es vegano, ujú. es Vigilio Díaz Grullón, un Ah, santiaguero claro. que se mudó a Santo Domingo ya siendo adulto y que hizo su vida literaria y social aquí, pero que es de origen puramente santiaguero. Tenemos al multipublicado y multipremiado Máximo Vega, Ah, que claro. es un escritor con su muñeco de madera y una serie de relatos de mucha alta calidad. Tenemos a Manuel Gibrotero, que también es de la generación de Máximo Vega. Tenemos a Ramón Gil, que aunque vive en Puerto Plata bueno, Sosúa específicamente, es también santiaguero. Y hay una generación también de escritores un poquito más jóvenes, ¿no? De mi edad, inclusive más jóvenes, que están eh, siendo partícipe, digamos, de la creación de una nueva literatura. Y menciono, por ejemplo, a Víctor Arturus, que es un joven escritor santiaguero que ahora está viviendo en Londres, pero es un jovencito ya, debe tener sus 27 años, con con unos abordajes muy innovadores, muy del hoy, muy de la hora, de esta idea del Internet, de la conexión, sin dejar atrás lo caribeño, lo afro, lo nuestro, lo del barrio, o sea, unas conexiones muy interesantes. Y bueno, así podría seguir mencionando muchísima Mencionar gente, a otros, pero porque sí, realmente es una ciudad muy culta, siempre lo ha sido. Qué buena que mencionas desde los maestros como Don Virgilio ujú, hasta las nuevas generaciones. Uno de los propósitos que queremos es por lo menos una vez al mes, empezando con Danilo, de tener a un autor dominicano, pero no solamente a los que están en producción actualmente, sino recordar a los maestros. Aquí por aquí estuvo José Alcántara Almanzar. Una de las cosas que conversábamos es que a veces estamos muy al día de lo que se está publicando en España, en México, pero olvidamos a los autores que después que ya aparecen porque la edición se completó, porque fallecieron, como decía el profesor Alcántara, lo olvidamos y claro. tenemos aquí realmente glorias. Volviendo al libro, los sueños y en particular las pesadillas, porque hay más de pesadillas que de cuentos dulces, digo, de sueños dulces en esta colección, son un estado de locura febril, de fantasías, a veces hasta vergonzantes, porque interpretan de manera retorcida nuestras emociones y no se lo contamos, pero a veces ni a las personas más cercanas, Ujú, porque hasta nos molesta esos juegos del inconsciente. En el cuento Un posible final para Eddie, que es parte de la colección, cruzas esos linderos de incomodidad en la que a veces el subconsciente coloca al soñador. sí. No, efectivamente, ese cuento muy particularmente tiene la, bueno, particularidad, usando la redundancia aquí, de que el personaje empieza en un estado despierto y termina
en un estado también despierto, pero en otro despertar. O sea, lógicamente no vamos a hablar del plot para Sí, que no vamos a la hacer eso. No, gente no, no. No lo vamos a lea y hacer tenga su propia spoiler. interpretación, pero una de las particularidades de los cuentos en general es, como tú dijiste muy bien, es esa dualidad entre el sueño y la realidad consciente, despierta, en la que los personajes o vienen del sueño y entran a esta realidad, a este plano, o están en el sueño y se quedan en él, o están en el sueño y creen que volvieron a esta realidad y de pronto no, se quedan en el sueño, que también nos ha pasado a algunos que creemos que despertamos y de pronto no, o estamos en la realidad despierta y luego vamos al sueño. O sea, siempre hay como un entrar y salir entre Sí, esas dos, sí. entre esos dos planos de la Eso es realidad. muy Carl Jung. Sí, es Jung, claro que sí, es Carl Jung. Y lógicamente Freud ¿verdad? Y todos los del psicoanálisis. Pero este cuento en particular tiene ese elemento, digamos, de un personaje que está en la vida común, en su barrio, normal, Ujú. pasa una situación y eso, despierta en otro plano, yo quisiera pensar, ¿no? O sea, que sí, que en definitiva es parte muy representativa de lo que el libro en su totalidad quiere proponer. No puedo dejar de mencionar que hay un ritmo en tu escritura que disfruto mucho, amén de tu cultura, pero cuando digo cultura no es solamente el conocimiento de autores, tu cultura musical, que a veces me digo, ¿cómo Daniel, la gente tan joven conoce tantas cosas, tantas referencias del rock, de la música popular, de las rancheras? Pero lo agraciado es que la música que está muy presente en tu obra no interrumpe la historia, no hay ese peligro de que quien no se sepa una ranchera, que algún momento un par de personas estén bailando, se pierda, sino que la inserción es afortunada, son afortunadas. Em, pero sobre todo lo que disfruté es como la gramática que tú le diste, porque entiendo que fuiste tú, a expresiones nuestras, dominicanas o cibaeñas en particular, que no, o sea, tú le diste una gramática, por ejemplo, me acuerdo mucho, hay algo muy santiaguero. Mi amiga Sayi Ortiz es fantástica identificando que ustedes, los cibaeños, pluralizan, los valdeses Mm. o sea, y habla, por ejemplo, de los 2000 y tú le das una gramática a eso, o sea, qué bien. Y al hablar de, por ejemplo, un joven de 20 años que usa el slang típico de la juventud de ahora, pero después te vas a personajes de más edad y asumes ese modo de hablar de cada quien de una manera muy dúctil. Eso significa, en mi opinión, que tú tienes mucho oído y que vas detrás de la musicalidad de los que las personas dicen, pero donde ya ahí me volaste la cabeza y tengo que preguntarte cómo lo hiciste, fue en Julieta vuelve a casa, porque de repente tú te vuelves un mexicano y no cualquier mexicano, un mexicano norteño. ¿Cómo tú aprendiste a hablar como alguien de Durango? Yo no sabía que sabía hablar como alguien de Yo, no, Durango. yo estaba buscando, es más, tú sabes que yo viví en México y yo estaba leyendo con maldad. Sí, Se sí, va a sí, sí, equivocar, sí. va a usar, pues me di cuenta que los personajes son del norte. Sí, Y sí, yo, sí, sí. Danilo se va a equivocar y va a meter una palabra chilanga. Chilanga ya tú sabes que son de lo de la capital y va a meter la pata aquí. No metiste la pata. O sea, hiciste una investigación o tú tienes un amigo norteño, pero disfruté mucho porque no solamente las palabras, sino, ya sabes, y tú sabes eso mejor que yo que influye mucho el uso de la palabra, y Octavio Paz lo estudió de manera particular con los mexicanos, y él ¿cómo se llama? Laberinto y la soledad analiza el uso, por ejemplo, de que fulano, que aquello es padre y que la madre en un sentido negativo. O sea, las palabras no solamente son modismos, sino que expresan mucho de la sociología. Ujú. Pero dime, ¿cómo hiciste ese cuento? Mira, una de las características de los narradores debería ser
el narrador es una entidad abstracta Ujú, en general, ¿no? Aunque lo cuente un personaje. exacto. Eh, pero una de las características del escritor, en este caso, no del narrador, sino del Ujú, escritor, es que su narrador pueda desdoblarse o pueda moldearse a la realidad del personaje. Entonces, este personaje, Pedrito y Julieta, que son mexicanos, que son de Durango, eh, no pueden tener un narrador, no sé, neutro. catalán O catalán. o Exacto. neutro. Ujú, No es que no pueden, lo pueden, pero yo creo que el efecto que tiene no es el mismo en el ujú, lector. O sea, el narrador se, ¿cómo se llama? Cuando se hace cómplice, se hace cómplice, ujú. ¿no? De su personaje para contar su historia. Lingüísticamente hablando. Y sí, entonces sí tuve que hacer toda una investigación porque Sí, un trabajo serio ese ahí. cuento originalmente no era, mi intención no era hacerlo mexicano, pero cuando yo lo volví a leer el cuento, que lo leí en varias ocasiones, me di cuenta de que sí, de que era una historia que podía perfectamente ser mexicana. Entonces el personaje me sirve porque el personaje es Pedro viene aquí a este país luego y se reúne con este grupo, con Fran, con el Gapo, No, con... no lo digas. O sea, Bueno, no, pues, no, bueno. espérate, pero que debo decirte algo. Además, Ah, sentí al guionista ahí. ¿Por qué? Porque es el cuento número 2, uno de los primeros, 3, 4, algo así. Y yo, pero mira qué bien, él puede hacer un cuento sobre algo que está pasando en el Cibao y uno de algo que está pasando algo en Durango. Y yo esperaba, bueno, que era algo despegado, pero mm, no lo es. No le voy a exacto. decir por Ah, qué. bueno, ok. Entonces, te digo que ahí funcionó el guionista porque ese cuento es un falso giro en la historia global. ¿Y tú Ujú. crees que no? No, es que Danilo está experimentando otras voces, en este caso mexicana, y tú sueltas esa historia. Lo más lejos que tú tienes es que te vas a reencontrar otra vez con esas voces, pero no diré por qué. Está bien, está bien. Lo dejamos Y se ahí. lo dejamos ahí, pero te pregunto, ahí quizá hay un homenaje a Julieta Venegas y a Pedrito Fernández, o fue una pura No coincidencia. es coincidencia, es coincidencia. No, Yo lo soy fan de pensé, Venegas, soy muy fan de sí, y Julieta como ella Venegas. es del norte, pensé en eso. Pero no, es una coincidencia, me parece un nombre muy Muy, mexicano. muy Muy, mexicano. muy, No, no, y hay ahí. expresiones allí muy del norte. Bravo por eso. Mira, aprovecho para decir Ujú. que el libro sí tiene personajes latinoamericanos, básicamente. O sea, Sí, 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 que tiene. aunque hay una historia sobre este personaje específicamente que es No, mexicano, no, no. los otros revuelven también alrededor No, del no, otro no. Hay personaje. una ¿Sabes? A hondureña. la hondureña, Sí, hay no, unos no. cubanos. Y además, wow, es que ahí fue que tú me mataste. Cuando la hondureña se convierte desde la perspectiva de otro personaje, en una princesa, pero no diré nada de ello, porque a mí como que me chocaba yo, y esta hondureña, en nada contra los amigos, queridos amigos de Honduras, pero que me llamaba la atención porque no hay tanto hondureño en República Dominicana, y mucho menos en Santiago. Ajá, Y yo, ajá. y esta hondureña, como que no, ¿qué hace República Dominicana? ¿Qué hace en Santiago? Y además andando con estos tigres. Bueno, pues está bien. Y después, y yo me atrapó Danilo, Ah, entendí por qué ella estaba ahí y encaja perfectamente, pero además tampoco es una selección antojadiza porque tú le das una razón histórica para estar en República Dominicana luego de la caída de Celaya. claro, Entonces claro. sí, quizá hay un chivo hondureño y yo estoy aquí hablando caballá, Y como de diría en Santiago. pronto el guiño es, o sea, no de pronto, o sea, de maldad, el guiño es que estas historias suceden en ese momento. Es decir, hay algunas cosas que anclan el libro a ese Ujú. momento específico, 2009, 2010, por ahí, Ah, ya. em, que está un poco previa a la vorágine de la internet, de la conexión, de la conectividad completa, Sí, un poquito previo. O sea, tú sí. sientes que sí, que hay internet y que está, pero no hay una gran cantidad de celulares inteligentes. Por ejemplo, se menciona un celular inteligente en la historia y es un BlackBerry, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Em, entonces, esos pequeños guiños anclan Ujú, al lector, o esperaría yo, ¿no? Que anclen al lector a ese momento donde todavía el Internet no se ha vuelto un órgano nuestro. ujú. Tú sabes que, bueno, tú eres muy cinéfilo. Qué delicia ahora cuando uno ve películas, por ejemplo, cuando vi hace poco, de nuevo, Todos los hombres del presidente, que es una película Ajá, filmada en los 70, pero además que ocurre sobre un hecho de esa década. sí.
y ver cómo no hay nada de eso. Pero más Ujú. recientemente, muchas niñas, sobre todo, estamos viendo la serie de Love Story, la historia de John Kennedy Jr. y Caroline Bessette. ¿Qué ocurre? Bueno, antes de que ellos fallecieran en el año 99 en el trágico accidente, spoiler, para si usted es generación Z y no sabe que ellos se cayeron en un avión, bueno, spoiler, se mueren al final. Ay, qué mala. Pero Para eso es tu espacio. sí, bueno, sí, a veces somos muy spoiler, pero no con el libro. Con eso, porque parte de la historia, o sea, el hijo de Kennedy, tenemos que saber que se murió. Y en esos años últimos de los 90, los últimos años el milenio pasado, desde el siglo Ujú. pasado, de hecho todavía no he terminado la serie, no ha aparecido el primer celular. Y tú te das cuenta, y por eso qué bueno que señalas, que el comportamiento de nosotros cambia con el cambio tecnológico. Claro. Y justamente el fragmento del libro que te voy a pedir al final que leas es sobre eso. Y qué bueno que entendí que ese monólogo que hace un personaje es clave para la historia, para entender que no había captado el año, que es en ese periodo donde Sí, todavía no tenemos redes sociales y un exacto. poco lo que pasa, lo que estoy viendo en la serie de Kennedy Jr., de que es en ese momento y por eso se da más hacia al romance, Ujú, en ujú. que ellos no tienen celular y que se encuentren y que no lo vean los paparazzi, te la recomiendo. Vale. Porque es ese periodo frontera. Entonces, volviendo al principio de incertidumbre, hay otro ángulo hay otra faceta, ¿no? De Danilo que se manifiesta en la obra, porque hay uno de los cuentos donde la escritura se basa en el método que se utiliza para escribir guiones de cine, es como si fuera un guión literario, pero en realidad es un cuento. Ese se llama, ¿cómo que se llama ese? El Paloma o cap- las canciones del silencio, quizá. no, la de Paloma. Ah, sí, sí. Paloma o las canciones del silencio. Escrito como si fuera un guión literario para cine. ¿Por qué lo hiciste así? Em, hay, Después te digo lo que me pareció. Pero dime primero muy tu bien. motivación. Mira, hay dos claves, que espero que hablemos luego ahorita un poco de eso también, en el libro, que para mí son fundamentales y que están muy soterraditas. Una es la música, tú mencionaste un Sí, poco sí, de eso, sí. yo quisiera hablar un poquito de eso luego también más adelante. Por favor. Y la otra es los guiños a las literaturas que de alguna manera se relacionan o influenciaron esta escritura. Y una de ellas es una novela de Murakami que se llama Tokyo Blues. Oh, sí, Norwegian Wood. Es, Tokyo Blues, no, no, sí. no es Tokyo Blues, sí, pero sí. No, porque tú mencionas otra de No Murakami es en el otra de libro. Murakami. Sí, Ahora no, se me porque olvidó el Tokyo título. Blues, tú eres también muy vitelmaníaco. Él no sabe dónde ha caído. Ustedes que saben con quién, él no sabe que Es una discusión después de larga. Juan Luis Guerra, bueno, y de mi amigo Roger Saya, yo declaro ser la vitelmaníaca más grande que hay en este país. Ya Y tú resulta que sabes, Danilo en el primer cuento empieza a mencionarlo y con yo, los Beatles. ay, mamá. Mira, esta novela, ahora olvidé el título, de hecho, Pero de, sí, de tú mencionas Murakami. otra obra de Murakami, pero Sí, exacto. Bueno, no el, es el Norwegian punto Wood. es que yo leí esa novela de Murakami hace un tiempito y yo sentí que estaba viendo una película. Me sucedió recientemente, probablemente hace menos de un mes, con otro autor que yo admiro muchísimo y que amo, de verdad, un autor de historias cortas también gringo, se llama Ambrose Bierce. Eh, Tiene un cuento de 4 páginas. Este es un cuento, primero, sobre la Guerra Civil americana, Ujú. 1860 y tanto, Qué chulo ese 65, tema. pero escrito en 1892, o por lo menos publicado en 1892, donde todavía la idea de cine no era ni siquiera, o sea, la fotografía estaba, pero fotografía en movimiento era, no se pensaba en eso, por lo menos no estaba Ujú, ni cerca de ser popular. ujú. Y entonces yo dije, caramba, pero Ambrose Bierce tiene la capacidad de ponerme a ver la escena. O sea, él no me la cuenta, él me dice, mírala, mira lo que pasa aquí. Y de pronto yo tengo esa especie de revelación y de hecho la novela se menciona en el cuento, la novela de Murakami también. Sí. Y digo,
Pero si yo puedo verla cuando el narrador me la está contando, yo puedo hacer que entonces mi lector lo vea esto no solamente como si la pudiera ver, sino como si de verdad estuviera leyendo un guión de cine. Y dije, bueno, pero déjame experimentar con eso. Y por ahí va un poco eso de la experimentación. Este libro en general es muy experimental. Tú puedes Pero ver que es hay una historias muy... experimentación que no solo el que ha tenido la oportunidad de escribir para cine, sino los amantes del cine, que somos muchos, va a disfrutar porque la técnica del cuento de que están un par de personas, creo que son dos, manejando Ajá, ajá, ajá. en la carretera aquí en el país y alcanza a ver en la carretera a esta muchacha, que es muy singular porque, bueno, porque es una hondureña, pero eso lo descubren ellos después, por su físico, pues además es atractiva, pero lo magnífico es que le da una mirada de lente Sí, a sí, 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 ellos sí, sí. y No, das no. explicaciones de cómo eso funciona en el cine. Hasta yo pues, te aprendí Y yo. yo lo que quiero es que el lector, o sea, nosotros somos lectores muy, o sea, el lector de hoy es muy visual, Muy muy visual. audiovisual. Entonces ya él sabe cuando, Ujú. lógicamente habrá términos técnicos y cosas esas que quizás no son del dominio común, pero no son, Pero lo sienten. exacto, no Porque son relevantes para lo que no, se va a no, decir. no, pero lo conocen y quizás no saben que eso se llama CGI, CGI, por pero ejemplo, sí. lo sienten porque son grandes Sí. cinéfilos, o sea, y creo que por eso particularmente es muy disfrutable. Aparte de que es una pieza dentro de De un di- universo. un universo más grande. Quería decir algo sobre la música. Mira, tú anotaste anteriormente de la importancia que tiene la música en este libro y en todos, y en particular, o sea, de manera general, pero también en particular en cada Ujú. historia. Y eh, no quisiera que el potencial lector de mi libro, o los que ya lo han leído, em, digamos como que pasen por, o sea, lo pasen un poco por desapercibido lo de la No música. es un mero playlist. No. Y tampoco es una cuestión como que decora. Lógicamente, todos los cuentos, al igual que lo que dije ahorita de la literatura, todos los cuentos tienen un guiño hacia algo, hacia un cuento, una novela. Algunos están explícitamente. Con relación a la música también pasa lo mismo. Todos los cuentos tienen alguna pieza, un soundtrack, que se enmaraña con la historia. A veces lo hace sucumbir, a veces la saca la historia, pero eh, todas las piezas están relacionadas muy intrínsecamente con una pieza musical. Y en algunos casos, por ejemplo, como pasa también con lo de la literatura, se menciona la pieza. Por ejemplo, en un cuento se menciona lo de Rachmaninoff, se dice que es parte de lo que Sí, está sonando, y sí. bueno, simplemente el Y personaje lo, sí, y hay otra lo, lo escucha, ¿no? de Pink Floyd también. Entonces, exacto, pero hay otras como esa, en la que la pieza lo que hace es que, o sea, la pieza sirve para describir el ambiente Exacto. O la emoción del y la personaje. emoción del Pero personaje, una pregunta, correcto. ¿tú tienes conocimiento de música? No, lo que pasa es que Bueno, la música es física aplicada. de alguna manera, La ejecución de los instrumentos y arte musicales. también, pero Y arte también. digamos que, o sea, yo no podría vivir sin música. Yo no puedo vivir Ok. sin música. Te entiendo, porque esa tribu es grande y aquí hay miembros presentes y representados a través de la audiencia. Y eso es, por favor, prestenle atención. Mejor, prestenle atención, no, disfrútenlo, porque esa es la, la, mm, la recomendación. Incluso me encantó que creo que hay uno o dos cuentos donde el soñador o la persona que está en la duermevela dice, yo como que me estoy soñando y yo sé que es una canción de los Beatles, pero no me puedo acordar cuál es. Ajá. Y te da una descripción porque tú me volviste loca. Yo empecé, eso es tal, la otra. O sea, tratar de ver cuál era la canción. Yo creo que ahí fuiste genial, que encaja con lo que estaba pasando Claro. y te quedas ahí como dándole vueltas de las posibilidades, pero no solamente hay alusión al rock, también como dije antes, a la música popular dominicana, latinoamericana en general, mucho
del rock en español de Sí, Sudamérica, Charly claro. García, Cerati. Y lo bueno aquí, Angélica, o sea, digo, bueno, lógicamente estoy promoviendo mi libro, pero Sí, estamos en esto aquí. una de las cosas que me gusta de esto es que, lógicamente, el mundo musical es amplísimo, como el mundo de la Ujú, literatura, el mundo del cine, o sea, se ha producido muchísimas cosas y la, un lector no tiene necesariamente, de este libro quiero decir en particular, no tiene necesariamente que saber de qué está, o sea, de quién es la canción o qué canción es de quién, porque ujú. un músico ha producido, qué sé yo, 200 canciones, ¿cuál canción es? Para Para, comprender. sí, para Para gozarse apreciar, ese para momento, gozarse para esa emoción. ese momento Totalmente. A mí me que la pasó, por canción, ejemplo, que tú mencionas algunas de Pink Floyd que yo por la letra no las ujú. reconozco, pero ya yo estoy como en el mood de Pink, yo como completo el resto, aunque no sé Sí, sí, exactamente cuál es esa exactamente, canción. exactamente. Y eso es, Eh, ese juego de intertextualidad y de intratextualidad también, para mí es muy importante. Por eso quería apuntarlo y yo creo que es una de las claves más lindas, o por lo menos una de las claves en la que yo trabajé un poco como con más fuerza o ujú, dedicación, ¿no? De que la música fuera una parte esencial. Habrá gente que sí va a reconocer enseguida, otra gente, como tú dijiste, que se confunde, habrá gente que la pasará por alto, pero es ujú. en la narración es parte de lo que cuenta. No, Está no ahí, es sí. como, no es como una cosa que se le monta arriba, sino que No, y está si pegado, ¿no? hay una cita a una de Soda, creo que Ujú, por ejemplo, y sí. si tú no sabes que es una canción de Soda, tú crees que Que es parte de la es parte de narración, la sí, narración claro. y no te perdiste de nada. Para nada, así es. Em, bueno, llegamos a uno, al que yo, cuando yo escribí esa pregunta, este es mi favorito, pero después hubo otro que me gustó todavía más. Y en general lo que me gustó fue la integridad entre toda la colección. Don Tomás Minier y la criatura. Ay, qué cuento tan bueno, Dios mío, cuánto lo disfruté yo. Ay, Dios mío, pero Dani lo escandalizó, Santiago, con ese cuento santísimo. Ese es uno de mis favoritos. Una crítica a las envidias, a los celos, a las deslealtades y otras torturas internas que tenemos nosotros, los pequeños burgueses, para qué negarlo. Es difícil escribir de estos temas en nuestra sociedad y en particular en la ciudad corazón porque a ti te han leído por allá y no solamente lo de tu generación. Sobre todo porque don Tomás Minier es una persona, como dice su nombre, un don, o sea, es un señor. Em, Pienso que no tanto, que no te dio, no te ha creado tanto problema, por el contrario, porque el libro ha sido muy bien recibido. Un poco de contexto, aquí Danilo se mueve de los personajes que hasta el momento eran más o menos gente de su generación y ya son señores que están más cercano a mi edad. Y tú haces un análisis brillante de cómo es em, tener ya algunos 50 y tantos, 60 años, lo que pensamos, esta generación de nuestra juventud, de lo que somos hoy. Me encantó. Dime qué te dicen tus lectores sobre ese cuento en particular. Ah, es uno también de mis favoritos del libro. Ujú, Hay otro cuento que se llama Los sueños de Gregorio Landes, ujú, sí, sí, sí. que también Gregorio tiene, ya está acercándose a los 60, o quizá tiene, bueno, ya debe tener más años que cuando lo concebí. Eh, pero para mí, yo tengo una, em, ¿cómo se puede llamar? No es una obsesión, sino como una reverencia por esa generación justamente anterior a mí, que me precede, que un poco sucede, supongo, con todos. La película Midnight in Paris de Woody Allen hace esa es la tesis, que cada generación está muy enamorada de su generación anterior. Y los santiagueros y los dominicanos que conozco, que, qué sé yo, tienen 60, 70, que ya vivieron en los 80, que vivieron toda esa época en donde no, o sea, había cierto nivel de organización, cierto nivel de idealismos, había cosas por qué luchar y contra quién luchar. Hoy uno no sabe contra quién luchar ni por qué. Ujú. Los sismos estaban más claros. Yo tengo una especie como de reverencia por esa generación y estos son cuatro personajes, o sea, están los padres de Lidia, está este señor que se No llama Don digas de Tomás quiénes son Minier. papá, que eso se Coño. descubre al final.
Pero Va a tener que cortar esa hay dos parte. parejas, dos parejas, imagínense dos parejas de más o menos mi edad. Y Y sí, hay un viaje en el tiempo, porque de repente Danilo los pone cuando tenían edad universitaria en los años exactamente. 80 y después vuelve al presente. Hay 3 o 4 personajes que son de esa edad que para mí, y vuelvo y te digo, este cuento junto con el de Gregorio Landes son de mis favoritos precisamente yo creo Sí. que por eso, o sea, em, porque los personajes tienen algo que decir, algo que sentir. Y me siento también que alguien, bueno, tú eres un joven caballero, tenga capacidad de meterse en la piel de una persona que le lleva 20, 25 años y hacerlo también. Yo digo, Dios mío, pero Danilo parece que estaba ahí en los 80 y resulta que él era un bebé cuando eso No, pasó. no, 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 Sí, no. Pero sí, lo que te digo, yo tengo una admiración por eso. Y una y especie se también de nota. fijación, ¿eh? O sea, lo voy a Sí. decir claro, una especie de fijación de esa Si tú eres como época. un medio viejito joven, por tus gustos musicales, Sí, por no, ejemplo, me y doy cuenta. la gente que conozco, por mis amigos, tengo Sí, un hay montón de una amigos de esa época. deferencia, sí, O hay sea, de verdad, una es una reverencia, perdón. época muy bonita, yo Y en diría. particular de la muy pujante sociedad santiaguera. Sí, 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 Porque sí. Santiago es un personaje, iba a ser una pregunta independiente, pero ya la adelanto. Santiago es un personaje en esta obra total, sus lugares, sus emblemas. Yo Ujú, imagino, algunos lo conozco, otros no, pero menciono, por ejemplo, algunos colmaditos y eso que imagino que para el que vive allá le estás hablando de un lugar que en realidad existe o no sé si existe, usaste algún nombre figurado. Pero aunque usted no conozca ni siquiera la República Dominicana, usted va a sentir que está en ese universo pequeño de una ciudad de pocos habitantes, pero de mucha intensidad. ujú, ujú, ujú. Sobre todo los recuerdo en el cuento, ¿cuál es el cuento que es de un médico? Ese me gustó muchísimo. Sí, ese ¿cómo se llama? Castillo, se De llamaba Castillo, sí, el doctor Castillo. sí, Sí, de sí. hecho se pasa ese setting es un lugar muy, muy bonito en Santiago, que es el Boulevard de los Artistas, ahora, Ajá. que es la calle Benito Monción, que cuando en esta historia, estamos hablando de 15, 16 años atrás, todavía era una calle no peatonal, ya ahora es peatonal, ya está muy bonita, tú vas y la ves, esa calle se parece como un poco así a la zona colonial de aquí, ¿no? Muy bonita, pues, lógicamente chiquita, pero en esa Le época he era una visto en calle todavía foto, pero transitada. no le he visitado después que Pues mira, la debes pusieron ir, está así. muy bonita, muy, muy, muy Santiago, agradable para sí. visitar. De Y ahí aquí, sucede, ahí está Casa de Arte, por ejemplo, que es una exacto. institución del arte y la Que cultura de Santiago. aparece en más de uno de los Exacto. cuentos. Y entonces ahí sucede una de las escenas o inclusive climáticas de este personaje específico, del doctor Esteban Castillo. Quiero aprovechar y mencionar que lo tengo aquí enfrente, que Danilo ha sido premiado varias veces. Como antes dije, por ejemplo, el Premio Joven de Cuentos de la Feria Internacional del Libro de 2016, el Gran Premio de Cuentos Alianza Cibaeña en 2018 y 2022 y muchos otros más. Busquen su página, hay una página muy bonita que se llama Danilo Rodríguez DaniloRod.com. DaniloRod.com. danilorod.com, donde hay una exposición bastante elegante de su trabajo en sus diferentes facetas. Mira, quiero aprovechar ahora el comercial Ajá. para agradecer de verdad a mi equipo, pero en este caso específico a Joan Espino, que fue quien diseñó Ay, esta página. Pero no solamente diseñó la página, sino que también motivó y exigió, diría yo, que este libro se hiciera y se publicara. Joan Espino es como el gran productor, digamos, de este proyecto. Pero igualmente hay una serie de gente que quisiera mencionar por rapidito, favor. que fueron esenciales en generar, en que el libro se completara. Y quiero empezar por la coordinadora de edición, que fue Denise Pineda Martínez, una editora de aquí de Santo Domingo, de hecho, que me acompañó en el proceso, en la ilustración de la portada y todo lo que tiene que ver con las ilustraciones el muro de Instagram y demás, a Karim López, mi hermano y amigo de hace mucho tiempo, también escritor, arquitecto, pintor, músico, a Víctor Vinicio Vidal por el diseño general del libro y la diagramación, y ya tú mencionaste a la editora Búho, que fue donde se hizo todo el proceso de impresión, e igualmente a Diana Ortega Rodríguez, una filóloga cubana y poeta también, que trabajó todo la corrección de estilo del libro.
Y Alejandro del Mar en las fotos oficiales que podrán ver en la página web Danilo Roth, como de Rodríguez.com, y a Alan Sandoval, que hizo las redes sociales. O sea, ese equipo fue quien hizo posible que este libro saliera. Pero quiero mencionar a una gente que no está aquí, que no está en los créditos, que es fundamental, no solamente para el libro, sino para lo que yo soy hoy como escritor, y es Eulogio Castillo, mi hermano Joaquín Castillo, que si en algún momento escucha esto, sepa que lo llevo de verdad en el corazón por todo lo que ha hecho por mí como escritor. Un abrazo para todos ellos, agradecimiento por apoyar una obra que recomiendo y en particular a mi amigo Joan Espino. Abrazo desde la capitaleña. Danilo, yo quisiera hablar horas sobre este libro, pero no puedo dejar de mencionar con signos de admiración el cuento llamado Delirio e Infortunio del poeta Eulalio Díaz Vadillo. Bravo, bravo, bravo. Me atrapaste, bandido. Yo no estaba esperando eso. Yo, bueno, a ver, este otro cuento. Y ahí fue que yo dije, no, 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 no. Yo no solamente voy a hacer podcast, yo voy a hacer la columna esta semana sobre este libro. Mira que tenía un tema muy bonito, pero lo guardo para la columna de la semana que viene. Yo ese tema puede esperar. Y me voy a dedicar a comentar el porqué sin ser spoiler. Em, Bravo. El personaje además central, el Gapo, ¿qué se llama el Gapo? El Sí. Gapo. El Gapo con Sí, P. el Gapo. El Gapo, qué buen personaje. Un personaje que eso demanda un corto porque se presta para eso. Pero además ahí demuestra lo que dijiste hace un momentico, que tú eres un admirador de esa generación previa a la tuya, pero además es un saludo a los hombres de letras que van a desaparecer. Y esa es la tesis al menos de este cuento, ¿no? De que el libro se escribe o la historia se cuenta a partir de un tiempo frontera donde, y ahora que vamos con el tema de la inteligencia artificial, imagínate tú, esos gestos podrían desaparecer. Em, Además, primero la genialidad y luego la modestia de usar una fórmula que ya es conocida en la literatura y poner a un personaje particular a decirle, ahí hay algo de influencia, bueno, las influencias están dichas y son principalmente de la literatura inglesa. ¿Por qué esa influencia del personaje en el cuento, que imagino que también tuya, por la literatura en habla inglesa? ¿Eso fue un accidente o una elección o una influencia? ¿Algún maestro? ¿Es el Gapo alguien que con otro nombre existió o es una amalgama de todos tus mentores? Wow, qué ¿Cuánto pregunta. pregunté? Dios. Y por suerte que a mí por suerte que yo no sé de física. Dios. De otras cosas está bastante clara. Sí. Mira, el Gapo es un personaje central en el libro, no solamente por su historia, sino por lo que reúne Sí, no, alrededor no. de él, ¿no? Lo que No, no. gravita a su alrededor. Y además es la quinta esencia de, como tú dijiste, del escritor, del hombre de letras. El Gapo es un personaje que ya está desapareciendo como arquetipo. Este tipo que solamente se entrega a la poesía y a lo bello del mundo y a lo terrible del mundo y a lo macabro del mundo. Y que uno ve a veces borracho en un sitio o en una fila de supermercado de Cricajao o que en algún momento tiene esos strokes así de iluminación que te suelta un verso de la nada, ¿no? Un tipo como que se goza a sí mismo, pero también un tipo destruido, diría yo, o muy cerca a la destrucción por la vorágine de una sociedad que está cada vez más destinada o embarcada a producir bienes y cosas que se consuman. Entonces el Gapo es un poco como todo lo contrario a eso. No, o sea, es un poco un Diógenes, ¿no? Y yo conozco varios personajes como como el Gapo en Santiago y aquí en Santo Domingo, y es un personaje recurrente también, ¿no? Pero no es nadie en particular. Lo del idioma, el Gapo no habla inglés. De hecho, el que habla inglés es Frank. Sí, sí, sí. Entonces, hay una influencia ahí claro, de mi Fran formación Olivo. como inglés, Frank Olivo,
mi formación en el área de inglés, pero también porque yo siento que como Frank Olivo tiene esa característica que es muy de una generación también de mi edad, contrario a la generación anterior, que Ujú. no era tan dado a tener el inglés como un elemento comunicacional a disposición. Eso hace un poco que haya ese choque generacional también, como que hay cosas en la que Frank es más docto, más conocedor En el que mundo de el la Gap, en el literatura, mundo de sí. la literatura, sobre todo de la narración y sobre Ujú. todo de la literatura anglófona. Y eso lo hace también escuchar una música de habla inglesa mucho más comúnmente que lo que escucha, por ejemplo, el Gap, porque escucha más a Silvio, que escucha más a Sabina, que escucha más, no sé, bueno. Entonces ahí hay Ese choque, contraste. ese contraste, la palabra correcta, sí, em, entre esas dos generaciones. O sea que el Gapo sí es un personaje arquetípico, pero también es un personaje en el que yo me cuelo para decir muchas cosas que quería decir. Es un personaje, bueno, yo me enamoré como de la primera oración del Gapo. Y yo, qué personaje más interesante, no podía, todo lo que decía me parecía genial, hasta cuando se pone desagradable, Es muy porque, o desagradable, es sea, muy es más un desagradable. freco. Es un freco. Y Como todo poeta, o sea, Angélica, el, claro, el claro. poeta es un freco, es un tipo que no está esperando eh, caer bien, es, Pero, es, pero es como, vivir, sí, sentir. pero incluso uno se lo perdona porque Sucede alguien tiene que siempre. escribir poesía y ser medio relambío Y a los con una bufones señorita. se perdonan, a los bufones se perdonan porque Claro. nosotros, o sea, eh, eh, es como una cosa que se le permite a ese personaje. O sea, Ujú. tú le permites que sea un freco y te hace pasar unos piques y después te agarra y te da un abrazo y dice, mierda, esto yo no lo siento, no lo siento en nadie más, lo siento en él porque tiene una conexión como muy especial con el universo, con Es la humanidad, ¿no? bravo, hiciste, me sorprendí, estaba muerta la risa esta mañana y yo, ese Danilo, porque yo pensaba, bueno, yo estoy aquí, yo, esta señora que soy, leyendo este libro, este muchacho joven, estos personajes jóvenes, miren, en Santiago hay una bohemia, mira, no lo sabía, porque uno tiene un imaginario en la capital de que el santiaguero es más tradicional que Ajá. nosotros, mentira, y de repente el Gabo. Y entonces siento que lo vi caminando por Santiago y siento que se quedará para siempre y tengo la nostalgia de que en unos años ya no habrá esos personajes. Y lo dice uno de una de tus creaciones en una cita que me encantaría que leyeras justamente de ese cuento. Ujú, Y que en las palabras del autor van a sonar más bonitas. Justo ujú. empieza con una frase que te pido leer aquí en la página 176. Estamos Correcto. como en la iglesia. Ah, tú lo tienes, ok. Claro. Ya tú sabes cuál es el último párrafo. Por favor, me encantaría que esto que dice, ¿quién es que lo Ese es dice? el Gapo, ese es El el Gapo. propio Gapo, por eso Sí, que me gustó, hasta que termina su idea, que es larga, pero vale la correcto. pena. Adelante. El internet lo jodió todo, Landes, dijo el Gapo con disgusto. Ya no hay sortilegio, no nos queda nada por descubrir y el arte no es necesario en un mundo así porque ya no hacen falta cosas baladíes. Wilde tiene ahora más razón que nunca, Oscar Wilde con aquello de que all art is useless. Es lindo que Fran publique su libro, pero no servirá de nada, ni mi poemario. ¿Tú sabes por qué yo voy a llamar a mi poemario El legado de los peces? Porque tanta evolución, desde el primer pez y los equinodermos y todas las algas y especies, hasta llegar a nosotros hoy, nos dejó una sola cosa, que todo se vuelva vacío y trivial, que las cosas que antes servían para el espíritu no tengan importancia, que hayamos por fin descubierto la verdad que el propio arte quiso develarnos durante siglos. Me recuerda a Yeats, que odiaba a Newton por haber explicado el arco iris. ¿Cómo puedes soportar eso sin estallar por dentro? Hizo un silencio grávido y luego continuó. La ciencia lapidó el encantamiento, derrumbó al Homo sapiens hacia el centro de sí mismo, le mató el gallo entre la funda, por así decirlo. Y de ahí es esa supuesta relevancia que tienen ahora la tecnología y la computadora y los aviones para el hombre de hoy, y la irrelevancia que toma el arte. Es todo lo que hemos llegado a ser, ciencia y tecnología, y el Internet es ese estado non plus ultra de la civilización. Muchísimas gracias, Danilo. Muchísimas gracias por devolverme la esperanza de que
el autor que eres siempre nos podrá traer personajes tan fascinantes y que esta forma de ver la vida a través del arte es una salvación y no va a morir. Qué refrescante, qué gusto volverte a conocer, porque te conocí en el festival y ahora te conozco a través de tu obra y quiero irme con la producción a Santiago y hacer algo allá para mirar más de cerca ese movimiento cultural del que eres parte, donde nuestros amigos pueden adquirir Principios de Incertidumbre. Principio de Incertidumbre está disponible en Amazon, Ujú. en sus versiones para Kindle y también en Print on Demand. O sea, tú puedes pedir y te mandan tu copia física. Está disponible en Cuesta Libros, aquí en Santiago como en Santo Domingo, Ujú. y está disponible en centros y espacios culturales de Santiago como el Centro León, en la tiendita del Centro León, en el CCCD UTESA, que es el Centro de las Convenciones de la Cultura Dominicana UTESA, en Cronopios Café Eso allá en y en Santiago. Santiago. Ah, pero hay que ya conocer eso. Sí, sí, sí. Eso está en el Boulevard, en lo que te decía. Ahí vas a No. encontrar el principio de incertidumbre. Y bueno, por supuesto, conmigo. Sí, y en la página Y tuya. a partir de la página web también lo pueden Y conseguir. O sea que el que oiga esto, Angélica, mira, el amigo tuyo santiaguero es el piano también. Se lo mandamos a buscar en una voladora para Santiago y se lo entregamos. lo importante es que lo busquen, que como dijiste, yo creo que es una lectura disfrutable y esa es la intención de todo. Danilo, qué gran gusto. Espero que haberte sacado un miércoles para la carretera haya valiese la pena, ¿no? Y aquí esta es tu casa. Un gran saludo a Joan, a los dos Joanes, Sí. nuestros amigos de Santiago en general, una ciudad que admiro desde tantas vertientes y ahora a través de ti, por sus sólidas manifestaciones artísticas, literarias. Gracias. Gracias a ti. Como dije al principio, el honor es completamente mío. Para mí es un placer venir a hablar de lo que más me apasiona, que es la literatura. O sea que de verdad mi agradecimiento va a ti y a tu equipo por abrirme la puerta en el día de hoy, conversar sobre esto. Ya saben, principio de incertidumbre. Hasta luego.